Evangelio de hoy, martes 30 de enero de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 10, luego versículo 14b, después versículos 24 al 25, seguido por el versículo 30, y finalmente, el capítulo 19, versículos 1 al 3. En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y, al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab 3 venablos y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador, encima de la puerta, sobre la muralla, levantó la vista y miró, un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo: Albricias, majestad. El Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope: acaben como en los enemigos de vuestra majestad y cuantos se rebelen contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía: hijo mío, Absalón, hijo mío, y hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron: el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Ha llegado el momento de compartir el salmo responsorial. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Segunda lectura. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna, pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado.
Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Tali de Kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar, tenía 12 años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. La lectura del segundo libro de Samuel nos presenta un episodio trágico en la vida de David. Absalón, su propio hijo, se rebela contra él, y a pesar de que David dio órdenes de proteger la vida de Absalón, este termina siendo asesinado. La noticia de la muerte de Absalón golpea fuertemente a David, quien lamenta la pérdida de su hijo con un dolor profundo y sincero. La victoria de ese día se transforma en duelo, y el ejército regresa a la ciudad avergonzado. Este pasaje nos recuerda la complejidad de las relaciones familiares y cómo las decisiones y acciones individuales pueden tener consecuencias devastadoras. La figura de David, a pesar de ser un rey ungido por Dios, experimenta la tristeza y la aflicción que resultan de las tragedias familiares. Esto nos muestra la humanidad de los personajes bíblicos y cómo también enfrentaron desafíos personales. El Salmo responsorial subraya la idea de buscar al Señor en tiempos de necesidad y confiar en su misericordia. Aunque el Salmo no está directamente relacionado con la historia de Absalón, la búsqueda de Dios y la confianza en su justicia resuenan como temas recurrentes en la vida de los creyentes. La lectura del Evangelio según San Marcos nos presenta dos eventos entrelazados, la curación de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Ambos relatos destacan la importancia de la fe y la confianza en Jesús como fuente de poder sanador. La mujer, afligida durante 12 años y gastando toda su fortuna en médicos sin encontrar alivio, se acerca a Jesús con la fe de que, al tocar su manto, experimentaría la curación. La respuesta de Jesús destaca la conexión entre la fe y la acción divina, y cómo la mujer es sanada por su confianza en el poder de Cristo. La historia de Jairo, un jefe de la sinagoga, resalta la urgencia de su petición a Jesús para que cure a su hija. Aunque reciben noticias de la muerte de la niña en el camino, Jesús les insta a no temer y a mantener la fe. Finalmente, Jesús resucita a la niña, demostrando que para Dios no hay nada imposible. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de mantener la fe en situaciones difíciles y a confiar en el poder sanador y restaurador de Jesucristo. Además, nos muestran que Dios está presente en nuestras vidas, respondiendo a nuestras necesidades y brindándonos consuelo, curación y esperanza.